En la jugada con los derechos es un podcast de Sport Power 2. Hola, mi nombre es Diego Aranguren y les doy la bienvenida en La Jugada con los Derechos, un podcast en el que vamos a retratar a través de historias cómo el proyecto Sport Power 2, implementado por Arcángeles Fundación, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está empoderando mediante un enfoque de derechos a las personas con discapacidad en diferentes territorios de Colombia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la inclusión del enfoque territorial y diferencial de discapacidad en el municipio de Apartadó, en el departamento de Antioquia. Pero bueno, saludemos al experto. Le doy la bienvenida a mi compañero y consultor en políticas públicas, César Arévalo. César, cuéntanos un poco acerca del tema de hoy. Muy importante, Diego, la inclusión del enfoque territorial y diferencial en relación con los derechos de las personas con discapacidad dentro de una política pública, porque eso contribuye a que todas las personas desde su diversidad puedan ejercer sus derechos y deberes. Enfoque territorial y diferencial significa, por ejemplo, tener en cuenta las características geográficas de productividad de un territorio. Entonces, por ejemplo, en Apartadó, si vamos a generar inclusión laboral de las personas con discapacidad, pues tener en cuenta que ellas también pueden hacerlo a través, por ejemplo, del cultivo de banano o de la producción de el banano, pues que es una fuente económica muy importante en la región. En el tema del enfoque diferencial es comprender la diversidad de las personas también a partir pues de identificar dentro de todos esos grupos de población que existen en un territorio, las personas con discapacidad, cómo se relacionan con eso. Es decir, hay personas con discapacidad, por ejemplo, víctimas del conflicto, personas indígenas, personas negras o afrodescendientes. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. También, por ejemplo, mujeres con discapacidad, niños y niñas con discapacidad, personas mayor con discapacidad y desde el género también. Mujeres con discapacidad, personas con identidad de género y no hegemónica. Entonces, eso es parte importante de la diversidad humana y parte de los derechos es tenerlo en cuenta, el enfoque diferencial y el enfoque territorial, y eso es precisamente lo que vamos a escuchar en esta historia. Algún día, no sabemos cuándo, porque pues estamos en una lucha, dejaremos de decir discapacidad. Es la palabra correcta, pero algún día llegaremos a hablar de eso, donde tengamos accesibilidad, porque todos hablamos de accesibilidad, pero entonces hay tipos de discapacidades. Entonces las personas piensan que solamente es para las personas en silla de ruedas, ¿cierto? El acceso a las carreteras, el acceso a los andenes. Diría que desde ese punto de vista, desde que todas las personas que tienen discapacidad puedan tener acceso a todo y que la garantía no sea sino darles cumplimiento al acceso a los programas, al acceso a la disponibilidad de los mecanismos de comunicación, a la participación, a la capacidad jurídica. Miriam Toro es la representante de los cuidadores de personas con discapacidad cognitiva en el Comité Municipal de Discapacidad de Apartadó. Sus días los divide entre su empleo, ser gestora pública, y la otra mitad a luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Desde su posición de madre cuidadora, asegura estar convencida que se ha trabajado de una manera ardua para que la discapacidad se aborde desde un enfoque de derechos y de capacidades, de tal forma que se pueda dejar atrás paradigmas que asocian a la discapacidad con ayuda humanitaria. Yo creo que el enfoque que se le da a la discapacidad a veces no corresponde, porque a nivel cultural, desde el profesional, desde el servidor público, desde un maestro, desde una persona del común o de un familiar, a veces empezamos a decir terminologías que no corresponden. María Valdrich es la coordinadora del programa de atención para personas con discapacidad en el municipio de Apartadó y asegura que el primer paso para poder lograr una formulación e implementación de la política pública de discapacidad es la identificación y recolección de insumos, teniendo en cuenta a la población con discapacidad, sus familias y cuidadores. Porque no es lo que creamos que necesitan, es lo que realmente identifiquemos, y lo identificamos es a través de reuniones con ellos,
de que ellos nos expresen a través de diferentes metodologías cuáles son sus necesidades, pero también ellos cuáles ven como soluciones para esas necesidades que viven, tanto la persona con discapacidad como su núcleo familiar. María trabaja desde 2012 como enlace de discapacidad y tiene claro que la política pública de discapacidad es fundamental en el municipio y en todos los territorios de Colombia para poder generar un enfoque diferencial y para construir transversalización real en los programas de las administraciones locales y nacionales. Hoy en día no tenemos política pública y vamos a trabajar, por ejemplo, con otra secretaría y nos dice: no, es que nosotros ya priorizamos lo que vamos a hacer para discapacidad. Es muy individual lo que hace cada secretaría para la población. Entonces, con la política pública lo que logramos es que las acciones sean las que se diagnosticaron en la política pública y su plan estratégico. Entonces, estarían obligados los secretarios, las dependencias, a cumplir unas acciones ya diseñadas según la necesidad. Entonces, sería más articulado trabajar. La necesidad de una política pública de discapacidad para Apartadó es una realidad. A pesar de sus esfuerzos y del trabajo desarrollado en el municipio, es necesario generar más iniciativas para incorporar a las personas con discapacidad. Una de las ventajas que se logra con las políticas públicas es acercar a la población al ejercicio de consolidar sus derechos y deberes, en búsqueda de reducir las brechas de exclusión y acercar a las personas a los derechos fundamentales. Diríamos que sí se hace un enfoque diferencial, no en un 100% para la garantía de las personas con discapacidad, pero creo que si logramos la construcción y la implementación de la política pública en el municipio, sí va a haber una garantía mayor. Entonces, ya al tener una política que esté ajustada al territorio, que tenga un plan de acción con actividades, con presupuesto, con metas, con responsables, con aliados estratégicos, sí va a haber una garantía para la marcha o la incorporación de las personas con discapacidad. Es importante subrayar el apoyo que Sport Power 2 ha dado a la población durante los últimos 2 años, enfocando su trabajo en el fortalecimiento del Comité Municipal de Discapacidad y orientando la construcción de planes operativos, los cuales ha dejado como meta la formulación e implementación de la política pública a través de un plan de acción. Esto, sumado al proceso de incidencia que se realizó con la población desde el mes de octubre de 2019, realizando el foro de incidencia política con los candidatos a la alcaldía y una serie de procesos de incidencia en la construcción del plan de desarrollo que se realizaron entre enero y mayo de 2020. Bueno, gracias a Dios y al acompañamiento también del proyecto Sport Power operado por la Fundación Arcángel y financiado por la USAID, logramos desarrollar varias actividades de incidencia política con los líderes, con la población con discapacidad en el municipio, para que dentro del plan de desarrollo pudiésemos tener la política pública, que pudiese tener la creación y la operatividad de la misma. Efectivamente, es una de nuestras metas que tenemos dentro del plan de desarrollo. Dentro de los objetivos más importantes de la política pública está la implementación correcta del enfoque diferencial. Para esta tarea es necesaria la participación de los diferentes actores y la integración de las necesidades que expresan los diferentes grupos poblacionales, como género, etnia y discapacidad. Esos espacios donde la discapacidad aún no ha tenido incidencia, hay que llegar para que las personas nos conozcan y empiecen a cambiar el tema y decirles: a hoy tenemos leyes que nos garantizan el tema de nuestros derechos. A nivel local, donde quiera que estemos, tal vez no, pero si seguimos en esa lucha y haciendo la construcción de una sociedad que nos garantice y nos priorice nuestros derechos, podemos estar ahí. Con la aprobación de la política pública de discapacidad dentro del Plan de Desarrollo 2020-2023, es necesario señalar la importancia de un proceso a largo plazo para implementar esta política pública como una política del municipio y no de un gobierno, propiciando de esta forma que los procesos no se rompan y puedan lograr una sostenibilidad a través del tiempo. Debemos de hacer la tarea bien hecha para que desde ahí
quede un plan estructurado a 10 años, a 12 años, para que quede algo bien estructurado y que los procesos no se rompan una vez termine el alcalde, porque el reproceso ha sido algo que ha entorpecido como todos los procesos que hemos iniciado. Cada alcalde trae prioridades y no les gusta a algunos seguir con lo mismo que venía pues ya en línea, sino de acuerdo a lo que ellos tenían contemplado. El primer paso para lograr una política pública es tener un comité de discapacidad. Es por esto que Sport Power 2 ha inclinado sus esfuerzos en busca de que el comité de discapacidad opere de una manera correcta y cumpla con las metas de incidencia, para de esta forma lograr el objetivo de conformar una red, fortaleciendo asociaciones basadas en el enfoque de derechos. Así como Sport Power o como la fundación empezó a llenarnos la cabecita de cositas de muchachos pueden hacer esto, muchachos vea, es que por aquí muchachos, venga, que es que realmente lo que estaban diciendo no fue que fuimos a perder el tiempo, porque si podemos hacer nosotros, otras personas pueden acceder, ¿cierto? Entonces a través de eso es abrir ese espacio en otros espacios, o sea, lo que aprendimos, dárselo a otras personas cuando salgamos a la comunidad o a otros espacios, lo sepamos decir o ampliar, ya sea desde cualquier contexto, ya sea cultural, ya sea a nivel de salud, de deporte, cívico, institucional, ¿sí? A las entidades que les corresponde vigilar. Dentro de las condiciones para formular una política pública efectiva, es importante subrayar que la participación de los diferentes grupos poblacionales es un factor que hace la diferencia para un futuro éxito en materia de promoción, conversación e inclusión de la política pública. Hemos trabajado con la mesa técnica del Comité de Discapacidad, que es la sociedad civil, donde se les ha dado a conocer por parte de los profesionales de Arcángeles todo el tema de la incidencia en esa construcción como tal. Digamos, se generó un espacio que es el Comité de Discapacidad, donde se expresó que era importante que la política pública se construyera a través de profesionales expertos técnicos en el tema de política pública, pero también en el tema de discapacidad, para que lo que allí quede realmente sí se vea contextualizado a las necesidades de la población. Recordemos que la importancia de una política pública se traduce en la participación ciudadana como un elemento fundamental de la democracia en un territorio. Esto hace referencia a que todos podemos participar como gestores y receptores de las iniciativas para que podamos ejercer nuestros derechos y deberes partiendo del respeto por la diversidad, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y los derechos fundamentales. Si les interesa conocer un poco más de Sport Power 2, nos pueden encontrar en redes sociales como @SportPower2, y si nos quieren contar qué les pareció esta historia, la pueden hacer comentando con el numeral en la jugada con los derechos. Bueno, y esto es todo por hoy. No se les olvide que debemos estar en la jugada por nuestros derechos. Nos escuchamos en nuestro próximo capítulo, donde hablaremos acerca de la garantía en la participación de diferentes espacios para la población con discapacidad. La producción de este podcast es posible gracias a los recursos del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de Arcángeles Fundación y no corresponden con las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.